Hola a todos, bienvenidos a un curso más donde vamos a trabajar el componente tooltip en React. ¿Cuál es el componente tooltip? Tooltip traduce caja de herramientas o de mensaje auxiliar. Básicamente, ¿qué es? Es cuando yo a un botón, a algún otro componente, al señalarlo se me despliega este tipo de mensajes, algún mensaje tipo auxiliar. Y la idea es que lleguemos en React a crear un componente botón y al momento de señalarlo poder desplegar este tipo de mensajes. Lo primero que vamos a hacer es hacer la configuración inicial de nuestro proyecto en Visual Studio Code para React. Es decir, instalar para este ejercicio Create React Add y tener configurado mínimo los componentes de mi material. No lo vamos a realizar para que sea más práctico este ejercicio. ¿Por qué? Porque esto ya lo hemos hecho en otros proyectos, pero sí les voy a dejar el link adjunto en la descripción por si son nuevos en el canal y no saben cómo realizar la configuración de proyecto. Es decir, esta configuración de proyecto es general para cualquier proyecto en React, por eso se las dejo en la descripción para que vayan al video. Si ya saben configurar inicialmente el proyecto, iniciamos desde nuestra carpeta add.js. Vamos entonces a dejar import React from React, ya que este es nuestra importación de React para poder hacer uso del lenguaje JSX, que es el que estamos trabajando. Adicional, vamos a vincular a esta carpeta del archivo CSS para controlar el estilo global. Lo vamos a hacer con la importación, es decir, usando la palabra reservada React. Es decir, vamos a usar, vamos a realizar la importación, escribimos import y traemos la carpeta. Entre comillas sencillas, vamos a realizar punto más slash y vamos a decir app.css y con esto ya estamos realizando la importación de la carpeta para que se maneje el estilo global. Continuando con el código, acá tenemos el componente funcional llamado app, que es el que exporta inicialmente la aplicación para que se pueda ejecutar dentro del index. Lo vamos a dejar así, lo único que vamos a manipular dentro de este componente sería en este momento el estilo. Listo. Entonces, tenemos ya un div, el cual nos arroja el mensaje app. A este div le vamos a dar una clase para poder dar el estilo. Desde CSS, esta clase va a ser container, es decir, vamos a llamarlo el contenedor principal. Y vamos a darle un mensaje en un botón de suscríbete. Entonces, para esto, vamos a crear un botón. Ese botón va a traer el mensaje de suscríbete. Entonces, ya tenemos un botón, ya tenemos una clase. Vamos a trabajar un poquito sobre el estilo general. Esta configuración que traemos es la configuración de React cuando nosotros hacemos la primera activación o el primer npm está una vez realizamos la apertura del proyecto. La podemos eliminar porque esa no es la función que necesitamos. Vamos a traer desde Google Fonts la fuente que queramos trabajar. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente buscamos Google Fonts, buscamos la que queremos o voy directamente a Opens, que es la que quiero trabajar. Escojo el tipo de fuente que quiero trabajar, le doy a fuente y cuando voy al carrito busco esta y cómo sería la importación si la quiero trabajar sobre mi embebido en HTML o si lo quiero trabajar directo en una URL sobre CSS, ya ustedes escogen. Para este ejercicio la vamos a trabajar importar desde la URL directamente sobre el CSS para poder hacer uso de este tipo de fuentes. Realizamos entonces la eliminación de los márgenes, es decir, que vamos con un margen en cero y un margen en cero. Estamos reiniciando el proyecto. Ya que importamos una fuente, podemos traer el tipo de fuente desde FontFamily. Vamos a usar una fuente Poppins, que es la que importamos, y la vamos a traer combinada con sans serif. Y vemos cómo nos cambia el formato de la fuente. Vamos entonces a trabajar sobre ese contenedor. Recuerden que nosotros la clase de ese contenedor la llamamos container. Como esa es la clase container, asimismo vamos a trabajar en el CSS la clase que definimos. Vamos a darle una altura mínima. Esa altura mínima sobre la hoja de ser de 100. Vamos a darle un ajuste de los componentes internos para poder manipularlos. Vamos a darle una alineación
con respecto a la ubicación en la página de manera centrada verticalmente. Vamos a darle una justificación de manera centrada horizontalmente y vamos a manejar un background color. Ese background color lo vamos a hacer con el numeral E7, F0, F0. Almacenamos y vemos los cambios. Una altura mínima, una alineación central de manera vertical, una alineación central de manera horizontal y un background que si lo comparamos con el fondo del botón se puede ver la diferencia. Vamos a trabajar a continuación sobre el botón. Recuerden que al botón debemos darle una clase para poder trabajar de manera individual. El botón se puede trabajar o simplemente con el componente botón trayéndolo a CSS como botón, o como vamos a tener varios trabajos que realizar sobre tanto el tutti como el componente, simplemente podemos darle una clase. Vamos a darle una clase btn como para resumir que es un botón, y esa clase la vamos a venir a trabajar dentro del CSS con botón, y vamos a darle a este el siguiente estilo. Empecemos manipulándole el tamaño. Para esto vamos a usar font size. Ensayemos cómo nos va con unos 20 píxeles. Trabajemos con un font weight. Esto con el fin de trabajar el ancho. Trabajémoslo a unos 600. Trabajemos un color blanco para las letras. Como no habíamos almacenado el cambio dentro de app.js, esa clase no me la estaba tomando en CSS. Por eso fui y almacené en app.js para que en app.css sí viéramos los cambios. Vamos a darle un background color a ese suscríbete o a ese botón rojo. Este rojo está un poquito diferente a la tonalidad que uno le gustaría tener para YouTube. La que voy a poner no es la misma tonalidad, pero es algo parecida. Es numeral FF y 4 ceros. Ese borde negro no lo teníamos para el ejercicio, vamos a usar border none para eliminar ese borde negro. Vamos a trabajar un border radius para realizar en estas esquinas donde se ve rectangular o cuadrado, realizar un borde más circular. Y vamos a trabajar un padding superior vertical y horizontal de 10 píxeles por 25 píxeles para manejar el tamaño de ese botón. Y para finalizar, un cursor pointer para que al pasar el cursor se vuelva una manito. Almacenamos y ya tenemos nuestro formato de botón. Listo. Como ya tenemos nuestro formato de botón y el tooltip funciona sobre este botón, vamos a crear un componente. Nos dirigimos a la carpeta src y realizamos la creación de una carpeta que se llama componentes, en inglés components. Y dentro de este vamos a crear un archivo JSX para el tooltip, y vamos a crear un archivo CSS para el estilo personal para ese tooltip. Realizamos la configuración del tooltip y volvemos a la carpeta add.js para empezar a vincular el tooltip al proyecto. Ya lo traemos como un componente, lo estamos definiendo, en un momento lo trabajaríamos como componente. Vamos a hacer la renderización dentro de nuestro archivo app.js principal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Debemos traer o vincular este botón dentro del componente tooltip. Entonces, para la renderización vamos a crear o a insertar el componente tooltip dentro de nuestro archivo JSX. Entonces vamos a llamar el tooltip y vamos a tomar que este tooltip me trabaje dentro del botón, el botón insertado dentro de ese tooltip. Listo. Ahí ya agrupamos el botón dentro del tooltip para poder empezar a tener las funciones. Ahí lo almacenamos y nos quitó el formato del tooltip, pero esto lo tenemos que ir trabajando entre este archivo JSX y CSS. No se preocupen porque se desapareció. Este tooltip le vamos a trabajar la función info test.
Este info text lo que va a hacer es habilitarme el mensaje que quiero que aparezca cuando voy a activar el tooltip. ¿Qué mensaje va a ser? El mensaje que ustedes quieran ponerle al componente. Para nuestro componente es un mensaje de suscripción y de lo que vas a aprender en nuestro canal, que sería el siguiente mensaje. Aprende desarrollo web paso a paso en español y suscríbete a Creando Código Latam y empieza a programar hoy pues para que se suscriban. Almacenamos y ya tendríamos ese mensaje tipo infotext. Hasta el momento acá ya tenemos entonces renderizado e insertado el tooltip dentro de nuestro botón y ya tendríamos que empezar a trabajar más sobre el formato de ese tooltip. Vamos entonces a empezar a trabajar sobre el componente tooltip. Lo primero que vamos a trabajar sobre este sería realizar la importación del archivo CSS para cuando queramos manejar los estilos. Entonces sería de la siguiente manera, vamos a importar y en esa importación vamos a traer el archivo tooltip dentro de comillas .backslash y se nos habilitan los archivos que tenemos en esa carpeta raíz donde estamos trabajando. Traemos el de CSS. Dar entonces la declaración de tooltip para que el tooltip pueda ser exportado como componente dentro de App.js. Tenemos entonces la constante tooltip y sobre esta vamos a hacer la definición del componente funcional. ¿Qué tendríamos que hacer? Dentro de este paréntesis tendríamos que darle la indicación de que estamos trabajando con el componente infotext para que él sepa cómo realizar la acción de este, las acciones sobre este, cómo definirlo como propiedad y cómo esa propiedad mostrar el texto cuando le indiquemos que se abra. Para eso vamos a trabajar con esa propiedad infotext y vamos a trabajar con children para que él identifique esa propiedad cuando necesitamos realizar la apertura de ese estado, cuando vamos a hacer el uso de la etiqueta. Y vamos a trabajar entonces con el estado para manejar la visibilidad de ese componente. Entonces vamos a declarar una constante, abrimos los corchetes cuadrados que trabajamos cuando estamos trabajando un array y vamos a decir obtener el tooltip. Y vamos a decir que cuando obtengamos el tooltip activemos el useState con estado falso. ¿Para qué declaramos este useState en falso? Dijimos que vamos a tener dos variables en el comportamiento del botón tooltip. La primera variable sería el showTooltip, que controla si se muestra o no inicialmente. Como está en falso, el showTooltip no se va a mostrar el botón. Y también el showTooltip nos determina cuándo está visible o no para utilizarlo. Simplemente acá lo que hicimos fue declarar una variable que me diga si está o no activo el tooltip y que inicialmente cuando se carga esa página nos va a mostrar que no va a estar activo. Vamos entonces a trabajar un poquito sobre el formato del tooltip. Primero, a este div vamos a trabajarle una clase para reconocer y poder manejar el estilo y los cambios desde el estilo de CSS. Entonces, primero esa clase la podemos llamar tooltip container. Y vamos a decir que esa clase tenga la siguiente condición: que al momento de yo realizar un clic en el mouse, perdón, un clic no, pasar sobre el mouse, es decir, cuando yo pase sobre el mouse, él identifique que se active el tooltip. ¿Cómo lo va a identificar? De la siguiente manera: le decimos que al pasar el mouse sin hacer clic, se ejecute la función set tooltip con condición verdadera. Es decir, cuando yo haga esto sin hacer clic, solo pasando el mouse, se ejecute esta condición de activar el estado del tooltip para que aparezca el mensaje. Pero también vamos a decir que al abandonar
el mouse, o sea, con onMouseLeave, se ejecute la función, pero ya sería con false. Entonces, repasemos hasta acá que estamos haciendo. Dijimos que el tooltip con el useState va a manejar dos estados. Un estado inicial en false que me va a retirar el tooltip y un estado en true que me lo va a activar. Pero ese estado que acá declaramos, acá le pusimos unas condiciones. ¿Y cuál sería la condición? Que al yo pasar el mouse por el botón, se va a activar en estado true el mensaje infotext, ¿cierto? Y que al momento de yo realizar el abandono de ese botón, él me va a desaparecer ese mensaje. Ojo, todavía no hay unas partes de estas variables declaradas ni exportadas, entonces por eso se nos desaparece el botón, porque él está identificando que no está activa la función y también dependemos del estilo de CSS para controlar esto. Por el momento no se asusten porque se les desaparece. Vamos a trabajar entonces un poco sobre el contenido del tooltip. Recuerden que dijimos que el children era necesario para que se pueda activar esa función de aparecer o desaparecer. Entonces vamos a declarar el children y vamos a trabajar sobre el contenido del tooltip. Para el contenido del tooltip vamos entonces a crear un div. A este div vamos a trabajarle con la siguiente clase. Bueno, entonces vamos a trabajar con la clase. Acá la clase tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque como esta clase va a cambiar en CSS según estos eventos, entonces no puede ser una clase estática, sino que debe tener una expresión condicional. ¿Cómo así que una expresión condicional que me identifique si está en falso o si está en verdadero? Entonces, la clase se va a llamar igual, se va a llamar tooltip. ¿En qué es en lo que va a variar? En que ya vamos a decirle que debe cumplir una condición. Para decirle esto, tenemos que usar el signo de dólares más los corchetes abiertos y cerrados. Con esto él entiende que es una condición. ¿Y cuál sería la condición? La condición sería show tooltip, que es la variable que estamos declarando para los estados del tooltip. Entonces tomamos la condición y la declaramos dentro de estos corchetes. Y le preguntamos si está abierto o si está cerrado. Esta comilla debe estar por fuera de ese estado. Y le decimos que identifique ese estado. Y vamos a validar qué error nos arroja. Nos está arrojando error al inicio de la declaración. Listo, ya tenemos el estado para el tooltip. Todavía no me está identificando el tooltip y vamos a corregir algo en las comillas que estamos utilizando. Y ya sí se activan. Deben tener en cuenta algo. Yo estaba usando las comillas simples con Alt 39 y básicamente esas no eran las comillas que se deberían utilizar. Sería utilizar la comilla tipo backtick y esa se usa con el comando al 96 para que entiendan por qué no se había activado el estado del tooltip. Bueno, ya tenemos el estado del tooltip. Lo que deberíamos seguir trabajando es sobre el estado del infotext, es decir, para que al activar ese tooltip se me pueda activar el infotext, que es la renderización final al yo hacer clic acá. Por ejemplo, ahí almacenamos este evento y como él identifica que no está abierto el tooltip, lo que hace es volverme a habilitar el botón suscríbete. Por eso les digo ahorita que no se asustaran cuando hicimos esta declaración de variable. Porque miren que ya se activó el children identificó ese estado inicial del botón y ya en un momentico se me va a habilitar el infotext cuando yo le declare el children para que identifique el evento del pasar por el mouse. Recuerden que no es con clic, sino el pasar por el mouse y que se habilite el botón suscríbete para que me muestre el mensaje de tooltip. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ubicándonos entre el div del tooltip sin salirnos del que cierra, tenemos que hacer la declaración children para el infotext. ¿Cómo la realizamos? Entre corchetes llamamos el infotext y vamos a decir que la clase de este es arrow.
Almacenamos esta clase y vemos que ya nos apareció por acá el mensaje del tooltip en español y que ya se habilita el infotest. ¿Qué es lo que pasa? Hasta aquí ya tenemos un botón y un mensaje infotest para el tooltip. Ya la funcionalidad la tenemos que trabajar desde nuestro componente de CSS para tooltip. Entonces empecemos. Vamos a darle un estilo a nuestro tooltip. Vamos a recordar cuáles son los componentes que nombramos. Los componentes serían tooltip container y arrow. Vamos a trabajar entonces sobre esos dos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a trabajar? Vamos a llamar el tooltip, el punto, porque es una clase, tooltip y un container. Vamos a trabajarle entonces un display. Este display lo vamos a trabajar inline block para que se meta dentro del bloque de líneas ese mensaje, ese contenedor. Y vamos a darle una posición relativa. Vamos entonces a trabajar sobre el tooltip general. ¿Y qué estilo le vamos a dar? Vamos a darle inicialmente un tamaño de 12 píxeles. Vamos a darle un tamaño de fuente de 400 para variar ese tamaño. Vamos a darle un background color. Ese background color va a ser blanco con el numeral 3Fs. Vamos a darle una alineación centrada para que se alinee horizontalmente de manera centrada. Vamos a manejar un padding para controlar el tamaño interno de 12 píxeles. Vamos a trabajar un border radius. Ese border radius va a ser de 6 píxeles. Vamos a trabajar un borde. Ese borde es más para mostrar como una alineación y empezar a trabajar un bordeado cuando se habilita el tooltip. Y ese border va a ser de 1 píxel. Lo vamos a manejar solid y lo vamos a manejar con el color de bordeado suave, numeral de 8, E2, E2. Y tenemos como un blanco no tan blanco. Vamos a manejar una posición absoluta y vamos a manejar un posicionamiento de este mensaje sobre el botón. Ese posicionamiento lo vamos a manejar con el 100%, así se subiría la ubicación de este. Vamos a hacer un ajuste hacia la izquierda del 50% y vamos a hacer una transformación. La transformación va a tener la condición trasladarse versus el eje X un menos 50% y versus el eje Y un 0%. Esto lo que nos va a hacer es la ubicación de esto como un botón encima de esto. Eso es lo que va a pasar. Vamos a manejar una opacidad de 0% y vamos a manejar un sombreado sencillo. Ese sombreado sencillo va a ser de 0 por 4 píxeles por 8 píxeles y el color de ese sombreado va a ser el siguiente: RGBA 0,0,0,0.15 y esa sería la sombra suave. Vamos a manejar un Z-index. Ese Z-index va a ser de 10 y vamos a manejar el ancho del texto. Ese ancho del texto sería con white 300 píxeles. Vamos a manejar ahora un ajuste automático de ese texto. Lo haríamos con white space y vamos a decir que sea normal. Vamos a manejar eh, una división de texto para ese ancho de 300 que sería con word wrap y vamos a decir que sea break word para que se como que se parta en dos ese texto. Vamos a darle una transición. Esa transición va a ser de all, es decir que se comporte en 0.3 segundos easy. Y vamos a decir que el texto sea legible con un line height y ese line height va a ser de 1.4 y almacenamos. Acá ya se desapareció el tooltip con ese formato que le dimos. ¿Por qué? Porque dijimos que se ubique por acá, pero como tiene esta opacidad en 0, necesitamos darle otra orden para que se abra, para que al hacer clic me aparezca ese mensaje. Ese mensaje va a aparecer con, importamos el tooltip para manejar el estilo y le decimos que se abra. Y para abrirse va a tener una opacidad en 1, porque la opacidad en 0 que tenemos acá lo oculta, y que tenga una transformación. Esa transformación va a hacer que se ubique en el eje X a menos 50% y que se ubique en el eje Y a menos 10%.
Trabajemos, hasta acá nos falta trabajar sobre el formato de arrow. Recuerden que el formato de arrow es el formato de infotext. Y con este le vamos a dar el posicionamiento ya superior, ¿cierto? Hasta acá él ya tiene la orden de que aparezca, pero el arrow más específico para ubicarlo encima tenemos que trabajarle el estilo. Entonces vamos a tomar esa clase arrow. A esa clase arrow con punto arrow vamos a trabajarle el siguiente estilo. Vamos a trabajarle un ancho de 0, vamos a trabajarle un alto de 0, vamos a decir que tenga un borde izquierdo de 8 píxeles, que sea sólido y que sea transparente. Vamos a trabajarle un borde derecho. Ese borde le vamos a dar las condiciones 8 píxeles y que también sea sólido transparente. Vamos a trabajar un borde superior con border top y ese borde va a tener una ubicación de 8 píxeles, va a tener un solid y va a tener un color con un poco de blanco con numeral 3 Fs. Vamos a trabajar un posicionamiento absoluto. Vamos a trabajar un top, o sea, para desplazarlo hacia arriba un 100%. Vamos a trabajar una ubicación versus la izquierda del 50% y vamos a hacer una transformación para pasarlo de eje, es decir, de ubicación. Esa transformación va a ser versus el eje X, perdón, y lo vamos a transportar menos 50%. Almacenamos y vamos a probar nuestro tooltip. Ya compiló, pila, podemos ver cómo se cumplen las funciones. Entonces, en resumen, tenemos primero en nuestra app.js creado un componente en el cual renderizamos un elemento que creamos en otro componente para que ejecute unas funciones. Manejamos una lógica que me maneja eventos para activar o inactivar una función según el comportamiento de un mouse. Y trabajamos unos estilos que me permiten trabajar esta interactividad. Vamos avanzando así entonces en los componentes que hemos trabajado para React y con una combinación de JSX en los cuales venimos trabajando tanto HTML como JavaScript como CSS y venimos avanzando en el dominio de la web. Recuerden entonces hacerlo, practicar. Si necesitan el repositorio, subimos esta información al repositorio, suscribirse y compartir para más videos. Nos vemos en un próximo curso.